Desde 1954, en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. La Universidad Austral de Chile cumple 66 años y tenemos mucho por qué celebrar. Estamos dentro de las mejores universidades del país, con campus y sedes en todo el sur de Chile. Somos una universidad sin fines de lucro, donde el foco está en nuestros estudiantes. El 80% de ellos cuenta con beneficios del Estado y reciben una formación integral. Entra en admisión uach.cl y conoce todo lo que tenemos para ti. ¿Y tú, qué esperas para ser parte del Austral? Prende la radio. Prende la Watch. Gota de lluvia y Trepidante presentan Ciclo de conversaciones, derecho a la lectura en la nueva Constitución. Conversación con candidatos y candidatas constituyentes de cara al proceso de elección, miércoles 19 horas, por Radio Universidad Austral de Chile. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Nosotros siempre iniciamos con una lectura de este programa, pero esta vez quise traer un cómic que es de Quino, en una de las partes, en una época muy ácida de Quino además, que este texto se llama Qué mala es la gente. Y hay una de las viñetas acá, una de las tiras cómicas que aparece es la siguiente. La escena es de un viejito o abuelito que va a un funcionario, un hombre de la tercera edad, que le pregunta a una especie de funcionario, y le dice: disculpe, joven, ¿este país tiene salida al futuro? Por supuesto, para tercera edad, piso 14, le dice el funcionario. Al salir del ascensor, enfrente verá la puerta. Ah, dice el anciano, y no estará cerrada, ¿no? No, ¿cómo se le ocurre? Con picaporte nomás. Vaya tranquilo, abuelo, le dice. Entonces él va al ascensor, al piso 14, abre la puerta, da el paso y cae al precipicio. Eso, por una parte. Y la otra viñeta es, se las voy a mostrar acá, esta es. Así es un poco la tira cómica de Quino. Y la otra viñeta es, cae una especie de ángel y se junta una multitud, un ángel que pareciera ser Jesús. Y dice, llegó hablando de cosas muy raras. Hay un entrevistador, ¿cierto? Y la persona que lo golpeó le dice, llegó hablando de cosas muy raras, bondad, amor, tolerancia, caridad, cuando aquí lo que necesitamos es seguridad, casa, pan y trabajo. Pero lo que nos hizo sospechar enseguida de él es que no recordamos haberlo visto siquiera una vez en televisión. Ese es Quino en su etapa más ácida, lo que da en un libro que es impresionante porque da mucha pena además, porque no sé, son tiras cómicas que fueron que fue haciendo durante su vida y que pareciera no haber cambiado nada en esta Latinoamérica porque seguimos sufriendo exactamente los mismos problemas o circunstancias, ¿no? Cecilia. Quino. Bien, gracias por esa lectura, Cristi. Bienvenidos y bienvenidas a este quinto programa ya. Este quinto programa conjunto entre Trepidante, ¿cierto?, y Gota de Lluvia, en que ponemos en la mesa, ¿cierto?, el tema del derecho a la lectura a propósito del nuevo proceso constituyente. En esta oportunidad, ¿cierto?, tenemos el
placer de compartir con Aldo Astete, un escritor, mediador y arduo trabajador en torno a la lectura, ¿cierto? Y el fomento de la lectura y la cultura, radicado en Payaco, si no me equivoco, Aldo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y también, ¿cierto? Tenemos el placer de compartir con Aurora Delgado, candidata constituyente por la lista Apruebo Dignidad, y con Eduardo Ramírez, candidato de la lista del Pueblo Ríos Independiente. Muy bienvenidos a este programa, y para partir nos gustaría pedirte, Aldo, si tú pudieses contar un poco desde tu experiencia como escritor y en realidad con respecto de todo lo que tú haces en torno al libro y la lectura, ¿cómo describirías tú el escenario actual y qué posibilidades ofrece este camino que estamos transitando actualmente? Bueno, gracias Cecilia, Cristina, por la invitación a este programa, ¿no? Para hablar del derecho a la lectura de la nueva Constitución. Es interesante lo que ha ocurrido luego del estallido social, ¿no? Luego de esta comprensión que hemos tenido como sociedad de que las cosas estaban mal o no estaban mal, depende del prisma con el que lo quieran mirar, y cómo sucedió los cabildos, esta especie de revuelo social, esta necesidad de juntarnos, conversar y discutir en torno a qué era lo que estaba bien o qué era lo que se podía mejorar, ¿no? Luego de eso, cuando íbamos como avión, viene la pandemia, viene sospechosamente esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Bueno, la palabra pandemia así lo refleja, pero en muchos países se está produciendo un levantamiento también social en torno a los derechos de las personas, ¿no? De los más desposeídos, y finalmente hoy en día nos damos cuenta que los más desposeídos somos el 98% de las sociedades en casi todos los países, unos más, menos, pero nos damos cuenta de que así está la cosa, ¿no? Mira, el que me hayan invitado a esto me obligó a estudiar un poco, a ver qué es lo que sucede, porque como les decía, después de este auge, esta necesidad de juntarnos, conversar, debatir y tener claro qué era lo que queríamos como sociedad y como país, vino este apagón social que viene a ser el coronavirus y el aislamiento de las personas. Entonces hubo que retomar un poco, en mi caso ahora para este programa, retomar un poco la conversación o la información para poder conversar, ¿no? Con los candidatos constituyentes y conversar con ustedes. Mira, el escenario de la lectura en Chile no es tan malo como se podría pensar. Tampoco es el ideal. En la región, y que es lo que yo más conozco, ahí hay un trabajo bastante importante que se viene dando a través de la Mesa del Fomento de la Lectura y el Libro, que reúne organismos privados en torno al fomento de la lectura y también los organismos que son del Estado, ¿no? Ha funcionado muy bien, lleva 4 años, si no me equivoco, esta mesa que de alguna manera también está trabajando para los lineamientos de la política de cultura y del libro en nuestra región. Entonces, la fotografía más clara que yo tengo en torno al libro y a la lectura tiene que ver con nuestra región. Siento que se han dado pasos importantes, pero fue y es a través del trabajo de la mesa, de esta conversación continua y de la identificación de los problemas y la propuesta de soluciones. O sea, aquí hay un trabajo ciudadano, aquí hay un trabajo social en el que los agentes que participan del ecosistema del libro y de la lectura han puesto su arena, han
identificado hacia dónde ir, y por suerte tenemos también una persona que nos escucha, que nos organiza, que nos lidera de algún modo, ¿no? Que es Helen Urra, que creo que importante, una persona importante para el desarrollo del fomento de la lectura y el libro en la región. Entonces, también se ha visto desde más o menos la conformación de esta mesa, la aparición de varias editoriales y varias editoriales que están abordando distintos temas. Tenemos editoriales de ciencias sociales, editoriales de poesía, editoriales de cómic, de fauna, tenemos editoriales de terror, y tenemos editoriales que son completamente independientes e incluso están fuera del sistema. Entonces, esa creación y ahora la unión de las editoriales de Los Ríos me parece también un gran paso, el que los Diálogos en Movimientos, que es un programa que tiene el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio, en conjunto con el Ministerio de Educación, para desarrollar una actividad hermosa en cuanto al fomento de la lectura. Nosotros conseguimos que en la región fueran autores locales, que fueran nacidos, editados o residan en la región. Y eso le dio un dinamismo importante a este ecosistema, que nos permite estar como región con buenos índices, que nos permite estar en la región dentro de la adjudicación de fondos, del Fondo de Cultura y fondos del libro, estar muchas veces tercera después de Santiago, Valparaíso, a veces después de Santiago, Concepción, ¿no? Pero nos permite estar generalmente tercera o cuarta a nivel nacional, siendo una región pequeña. Entonces, ese es como el panorama. Yo lo quiero ver positivo. Ya podremos discutir las cosas que hacen falta a nivel nacional, porque, como les menciono, quería hacer este hincapié en la región, en nuestra región, pero hay muchas cosas que mejorar, sin duda. Hay muchas cosas que se pueden evidenciar, y es necesario que esto llegue lo más alto posible. Y como no... Lo más alto en este momento es la creación de una nueva constitución que garantice el derecho de la lectura, ¿no? Como un derecho. Gracias, Aldo. Vamos a partir, entonces, muchas gracias por esa contextualización, ¿ya? Y un poco en función de este escenario territorial que tú describes, que pareciera ser un escenario bastante distinto a lo que podría ser en otras regiones. Preguntarle, ¿cierto? Partir preguntándole a los candidatos, ¿qué rol creen ustedes que juega la cultura y cómo, qué rol juega la cultura, ¿cierto?, en la sociedad, y cómo o qué preponderancia debiese tener en esta nueva Carta Magna? Aurora. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y un gusto conocer a Aldo y nuevamente estar con Eduardo. Hemos estado en nuestras conversaciones, y a Cristina y a ti también, Cecilia, para compartir reflexiones. Yo creo que es importante lo que dice Aldo en términos de diagnóstico y de contextualización de lo que pasa a nivel regional, pero también uno tiene que tener una mirada nacional respecto a lo que es la cultura. Y entendemos que la cultura debe de permear el texto constitucional. Permea. ¿Por qué razón? Porque la cultura está imbricada con la garantía y real ejercicio de nuestros derechos. Una sociedad se organiza, se relaciona en torno a cómo vivimos, en torno a cómo nos sentimos, en torno a cuánto participamos, es decir, y cómo nos relacionamos con las distintas otras culturas,
como también con la naturaleza, en fin. Yo creo que eso es como el eje central. Ahora bien, reconociendo que hay derechos y convenios firmados por Chile, hay que solo leer la Constitución chilena y aparece muy pocas veces la palabra cultura, en términos generales, a diferencia a la de Ecuador, a la de Bolivia, en que está impregnado lo que es mandante, lo que es necesario para un país, cosa que no ha sucedido en Chile. Yo creo que en la medida de que cambiemos un poco el concepto de lo que entendemos por cultura, de lo que nosotros hoy día estamos viviendo como este proceso tan importante que es redactar este texto constitucional, en ese espacio darle un mayor énfasis. ¿En qué sentido? En la medida de que los derechos, como está hoy día en la actual Constitución, solo habla de elegir, de la libertad individual, de la propiedad individual, y solo se acota a ello, dado de que estamos en un contexto de una Constitución que fue a la medida y al ajuste del modelo actual, que es un modelo netamente mercantilizador, y obviamente eso también es transversal en relación a todos los derechos. Y por lo tanto hay que ampliar, a eso me refiero, de ir ampliando el concepto y también cómo vamos definiendo cuáles son las garantías que deben de estar allí establecidas. Creo que fundamentalmente tiene que existir el derecho a la cultura y a las artes, este fomento a la lectura. Hace poco la Universidad de Chile también está promoviendo un mandato hacia los constituyentes en relación a comprometernos a lo que es la garantía de la cultura y el derecho a la lectura como tal. Por lo tanto, creo que es fundamental y eso permite también que la sociedad sea una sociedad distinta, una sociedad más justa, una sociedad igualitaria, en que esos principios que nosotros echamos tanto de menos, como es vivir de manera digna, en que nos relacionemos con todos los otros pueblos y respetemos las distintas características, las distintas culturas. Y por otro lado, un tema no menor, yo diría también que hay que reconocer que la cultura ha quedado como en la trastienda de este país. Y lo hemos visto, por ejemplo, no solo en el ámbito, ahora pensando que en este espacio podemos decir de que en la región hay un mayor fomento a lo que es la lectura, pero hay que entender también que también hay una industria respecto a lo que es el tema de los libros. Algunos se oponen al tema de la reducción del IVA, por ejemplo, pensando que esa sería la mejor forma de ir fomentando. Yo creo que hay que ir revisando, analizando algunas políticas públicas, porque las políticas públicas son las que obedecen al mandato que está establecido en la Constitución, y por lo tanto ahí hay que tener cierto cuidado, y creo que una de las cosas que nosotros debemos de estar ahí como alerta es respecto de qué es lo que se va a garantizar, cuál va a ser el mandato fundamental para efectos de que efectivamente podamos ejercer un derecho como es el derecho a la cultura y en este caso a la lectura. Muchas gracias, Aurora. ¿Y Eduardo? ¿Estás silenciado, Eduardo? Estaba silenciado para no meter boche mientras hablaba Aurora y Aldo. Buenas tardes a todos, a todas. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Gracias por la invitación. Y, a ver, yo creo que, creo que lo primero que hay que hacer es, vamos a tener que encontrar una palabra distinta para referirnos a la cultura, porque desde las ciencias sociales, la cultura, hay distintos enfoques, distintas teorías y distintas miradas, ¿no es cierto?, epistemológicas, pero
En dos palabras, la cultura remite a el conjunto de actividades que desarrolla una sociedad y que le permite mantenerse cohesionada, unida. Entonces esas actividades tienen que ver con la alimentación, con el vestuario, la vivienda, la organización del trabajo, el ordenamiento de las relaciones sociales entre los géneros, entre las clases sociales. El conjunto incluye también el conjunto de valores, creencias, tanto religiosas como filosóficas, éticas, morales, etcétera, ¿no? Por tanto, siempre nos referimos a la cultura como algo que siento yo que está como... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de producción artística, de producción intelectual propia de un pueblo, de una nación, de un estado? O estamos hablando de esto otro, digamos, de la totalidad. Por eso digo, hay un desafío interesante, bonito, que es que vamos a tener que encontrar una nueva palabra para decir de qué estamos hablando específicamente. Voy a interpretar que estamos hablando en general de la creación artística e intelectual, a través de la cual generamos un acercamiento reflexivo y además crítico hacia la realidad que nos ha tocado vivir, y que desde una sensibilidad artística generamos una expresión que da cuenta de esa mirada. Y claro, en efecto, tal como dice Aurora, lo que es este tipo de producción o este campo de la cultura de nuestro país, de nuestro pueblo chileno, está muy poco visto o abordado, escasamente abordado en la Constitución del 80. Apenas se menciona 3 veces, así, contado, 3 veces. Y se plantea, como todos los demás derechos sociales, como el derecho a elegir, pero no la garantía la garantía de poder ejercer ese derecho. Y ese derecho tiene 2 entradas principales, digamos. Uno, que tengamos el acceso a la cultura, o a la producción cultural, en este caso las muestras de pintura, la producción literaria, de la producción de artes escénicas, etcétera. Que tengamos acceso. Ese es un tema. Y el Estado te puede decir que lo hace, digamos, que procura que se cumpla ese derecho, toda vez que durante los últimos 30 años ha hecho esfuerzos que hay que reconocerle que son crecientes, increyendo de fomento al arte a través de los fondos de cultura. También ha ido generando y fortaleciendo una institucionalidad en la que de una u otra manera ha generado mesas de consulta o de trabajo junto con gestores culturales, con artistas, con integrantes del mundo del emprendimiento cultural. Y eso está súper bien. Está dando acceso, pero está dando participación, que eso es lo crítico en definitiva. ¿Está dando participación? Pareciera que la respuesta es no. Porque... no del todo, digamos, ¿no? Ahí la participación tiene dos acepciones. La participación en tanto si yo, como trabajador obrero, digamos, tengo el espacio, el momento, la oportunidad, los medios, los recursos para poder yo también producir una obra, componer mi propia música, pintar mis propios cuadros, diseñar y montar mi propia obra de arte o mi propio cortometraje, ¿ya? Y en segundo lugar, si es que acaso aquellas instancias donde me invitan a participar como creador, como gestor cultural, como emprendedor cultural, si lo que me están preguntando tiene un efecto vinculante, y eso claramente no lo tiene. Esa segunda parte no ocurre del todo. No ocurre, de hecho, por ley no ocurre, no es que no ocurra del todo, por ley no ocurre. Efectivamente, la Constitución lo consagra y la ley también de organizaciones sociales lo refrenda, ¿no es cierto? Todo espacio social al que se le invita a la comunidad a dar su opinión, su diagnóstico, su evaluación, es consultivo, no tiene un efecto vinculante. Y es una situación que hay que revertir y hay que dejar atrás, hay que subsanarla en la nueva Constitución. Por lo tanto,
mi punto, digamos, mi énfasis, mis preocupaciones van en ese sentido, ¿no? Van en el sentido, ya lo dije, de que a través de la Constitución, de la nueva Constitución, se garantice el acceso y se garantice la participación. Es decir, para el tema que nos ocupa ahora, y ya con esto termino, es súper importante fomentar la producción literaria. Es muy importante fomentar la producción de libros escritos, impresos, que circulen en las calles, que estén en la librería al acceso y que estén al alcance, digamos, de todos los bolsillos, que estén en las bibliotecas públicas, etcétera. Es muy importante fomentar la lectura desde la más temprana edad. Y es también absolutamente necesario profundizar, ampliar la posibilidad de que desde las comunidades puedan participar de la producción literaria, escribiendo su propia poesía, escribiendo sus propios cuentos, escribiendo sus propios libros de memoria. Y obviamente que aquellos espacios donde se les invita a participar y a dar su opinión tengan un efecto vinculante, porque el que no lo tengan es precisamente el que genera un sentimiento de frustración en la ciudadanía. En todos los campos en los que me ha tocado los últimos 30 años ver que se le consulta a la ciudadanía, se hacen cabildos en tales o cuales materias, no solamente en cultura, no solamente en arte, que se invita a la ciudadanía a hacer un cabildo desde la municipalidad y no solamente desde cualquier municipalidad de Chile o desde alguna seremía o qué sé yo, algún servicio. Finalmente es eso, es un gesto de la autoridad hacia la ciudadanía, pero no tiene un efecto vinculante y al fin de cuentas, al momento de hacer la raya para la suma o la noche cuando hacemos la evaluación de cómo nos fue hoy día, cuando fuimos a ese espacio, a juntarnos en ese gimnasio, en ese auditorium, queda el sentimiento de frustración. ¿Para qué? Finalmente, ¿de qué va a servir todo aquello, digamos, ¿no? Entonces, en eso... por supuesto, hay una institucionalidad, hay una ley, una constitución y una ley que dice esto no se puede hacer, pero también, por favor, las autoridades tienen que colocar de su parte, haciéndose cargo, tomando la responsabilidad política de hacerse cargo y tomar como propia los planteamientos, los acuerdos, si es que se les puede llamar acuerdo, o las conclusiones de ese espacio que ellos mismos convocaron. De ese espacio de consulta a la ciudadanía. Entonces, es decir, que los plasmen en la implementación de sus propias políticas regionales, en el caso nuestro, o nacionales, cuando las consultas tienen ese alcance nacional. Las palabras claves son, por tanto, acceso y participación. Gracias, Eduardo. Esbozaste varias cosas acerca de la siguiente pregunta, en realidad, porque... como para redondear lo que ha sucedido en Chile en términos de lectura. El 93 se promulga la ley del libro y la lectura, en el año 1993, después de la dictadura, ¿no? En el 2003, 10 años después, se crea el Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Y se empieza a trabajar entonces desde ahí en la Política Nacional del Libro y la Lectura, que ya tiene una primera etapa cumplida ya, que fue desde el 2015 hasta el 2020. Entonces se ha avanzado, efectivamente, como decía Aldo, han habido cosas que han hecho que se vaya avanzando en términos de lectura, sobre todo en el país. A pesar de muchas cosas, a pesar incluso de la Constitución, ¿no? Entonces la pregunta que tengo un poco para ustedes, ¿cómo ven ustedes la posibilidad real y cierta de instalar y de hacer efectivo el derecho, la consagración, del derecho a la lectura en una nueva Constitución, como un derecho en realidad social, así como se tiene el derecho a la salud, como todos buscamos el derecho a la salud, el derecho a la educación? La cruzada que tenemos en este programa es instalar también el derecho a la lectura, considerando la importancia que tiene, ¿no? En muchos estudios que dicen que avalan que efectivamente un pueblo que lee es un pueblo que no es ignorante y que sale adelante más fácilmente. Me quedo contigo, Eduardo. Ya. Depende de la respuesta de las ciencias sociales, depende. Va a depender de la correlación. O sea,
de partida, como principio, absolutamente de acuerdo, por supuesto, desde ya, ¿no? No lo discuto. Va a depender de la correlación de fuerzas que hayan dentro de la convención, en definitiva, ¿ya? Porque me tocó participar hace un par de semanas atrás de un encuentro latinoamericano de educación popular, y uno de los expositores hablaba de la educación popular, hablaba de la institucionalidad de la escuela, y planteaba la pregunta: ¿una escuela para qué? Para que hay que cuestionarse, ¿una escuela para qué sociedad? Entonces, me acuerdo de él cuando hace esta pregunta. Entonces digo, fomento lector, ¿para qué sociedad? ¿Ah? Participación en la producción literaria, ¿para qué sociedad? Entonces, a priori siempre pensamos de que la gente de sectores conservadores no quieren que nadie lea, que sean todos iletrados, o que lean poco, que sepan lo justo y necesario para de leer y escribir lo justo y necesario para obedecer una orden por escrito, y nada más. Y a priori asumimos que la mayoría de la producción literaria nos entrega elementos de reflexión, de intelectuales, para desarrollar un pensamiento crítico. Y eso, bueno, sí, afortunadamente la mayoría de las veces es así. Cuando nos encontramos con un libro al azar, sí, nos encontramos la mayoría de las veces con esos contenidos que nos sirven para aquello. Entonces, yo me temo de que en lo que toca a los derechos sociales en general, va a ser un gallito en el que las fuerzas conservadoras de la sociedad van a estar disponibles para entregar algunas cosas, en tanto aquellas no involucren la participación, ¿ya? Porque esta doble entrada, digamos, o esta doble condición que yo planteo, para mí vale para todos los derechos sociales, el acceso y la participación. O sea, ok, por ejemplo, a modo de ejemplo nomás, no me quiero detener en ese tema. Por ejemplo, viviendas sociales. Ya, ok, ellos estarían disponibles, y ellos me refiero a los sectores conservadores de la sociedad, perdón, estarían disponibles tal vez, quizá, a garantizar acceso a la vivienda para los sectores desposeídos, más vulnerables de la sociedad, ¿ya? Pero podrán participar respecto del diseño urbanístico, podrán participar del diseño del barrio, podrán participar respecto del diseño de las áreas verdes o del equipamiento que tiene el barrio. Eso es más difícil. Eso es imposible en realidad. Es imposible, digamos, de la perspectiva de los sectores conservadores de la sociedad. No es la perspectiva nuestra, por supuesto. Con el tema del fomento lector y el fomento al libro, creo que puede suceder lo mismo. Entonces, es ese el desafío que tenemos por delante. Es el desafío, el que se garantice el derecho a la lectura y el derecho a participar. Y eso es un tema de acceso, que se garantice también, por consiguiente, el derecho a participar, con los mismos términos en los que ya los planteé anteriormente. Gracias, Aurora. Sí, la posibilidad yo la veo que sí, va a ser un debate, va a ser importante al interior de la Convención Constitucional, pero hay que entender que nuestros derechos sociales deben de estar garantizados, y lo primero es el cómo se organiza este Estado. Si va a ser un Estado, si sigue siendo un Estado subsidiario, vamos a seguir en esta línea de que para algunos va a haber acceso, que se mantiene la responsabilidad individual por sobre una responsabilidad colectiva, y por lo tanto el transformar el carácter del Estado es sumamente importante. ¿Y eso qué significa? Que nosotros apostamos a un Estado social garante de derechos. Y eso va a permitir que tanto la orgánica o los distintos órganos que constituyen el Estado también den cuenta y además posibiliten el ejercicio real de los derechos. Y cuando hablo que se ejerciten los derechos, significa también que se crean las distintas condiciones materiales para poder no solo acceder, porque hoy día el acceso es para algunos
que son más privilegiados, probablemente, que hoy día están muy en la línea del consumo, más que de la producción literaria, más que de la producción y creación. Y por otro lado, tenemos también un incentivo más a la competencia, la individualidad, y son elementos que debemos de ir como también transformando y dejar consagrado en esta nueva Constitución. Respecto al tema del fomento a la lectura, creo que es un elemento importante considerar en lo que se refiere al derecho a la educación. Cuando hablamos del derecho a una educación de calidad, tiene que ver también de cómo en este entramado que significa no solamente una calidad en términos como hoy día está entendido desde el punto de vista de infraestructura, de recursos humanos o personas en general, sino que tiene que ver de la calidad de los contenidos que se entregan, del fomento real a la lectura, de la importancia que se dé a la formación de personas, de sujetos que tengan la capacidad de crítica, de la capacidad de creación, de la capacidad de relacionarnos entre unos y otros y otros de manera más respetuosa y más inclusiva. Creo que eso es fundamental también en tener en consideración de cómo vamos avanzando dentro de los catálogos de derechos sociales, estén también incluidos. Y lo otro importante es también lo que tiene que ver y que dijo lo que dijo, y concuerdo con ello, con Eduardo, de cómo en este proceso promovemos lo que es la participación, y que más que promover es garantizar la participación. ¿Y por qué? Porque en definitiva en los territorios donde se definen muchas veces lo que son las políticas públicas. Cuando Aldo dice de que en la región de Los Ríos es la tercera en términos de lo que se ha avanzado y se ha desarrollado el fomento lector o la posibilidad, ¿verdad?, de la creación de obras literarias, de un mayor protagonismo en términos de lo que es la creación y esta innovación también que se da. Pero no sucede esto a nivel país, y es importante que exista esta descentralización. Uno de los temas fundamentales que hay que tener en consideración, porque generalmente las políticas que hoy día existen son centralistas. Y por lo tanto, en la medida que vayamos descentralizando, que vamos regionalizando, cuando vayamos bajando, y más que bajando, es cuando exista realmente la incorporación de las realidades territoriales, vamos a tener y vamos a lograr de alguna manera ejercitar un derecho como es y tan importante, que es el derecho a la cultura y al libro. Gracias, Aurora. Y Aldo, ¿cómo ves tú un poco esta situación desde tu experiencia? Sí, yo siento que este debate es complicado, porque quienes postulan a ser constituyentes no necesariamente tienen que ser expertos en cultura, en literatura, por ejemplo, en esta misma mesa, yo no sé, yo me imagino, si yo me postulara algo, llevaría una bandera clara, ¿no? Porque me identifico por los pueblos originarios, LGTBI, no sé, cultura. Yo quisiera conocer un poco más, Aurora, en qué ámbito específicamente en el que tú crees que puede ser tu aporte máximo, lo mismo que el de Eduardo, porque en las preguntas que tanto Cristina como Cecilia realizaron, hay una tendencia a hablar acerca de lo que de alguna forma
todos ya relativamente manejamos, ¿no? Que este tipo de Estado, este tipo de sociedad en la que estamos involucrados y hacia la sociedad que nosotros queremos. Pero en estas preguntas también estaba implícita de propuestas, ¿no? Acerca de, más allá de cosas que son como obvias, que tienen que ver con la participación, que tienen que ver con el acceso, que tienen que ver con eso. Yo en ese sentido, Cristina, quisiera más que nada como aterrizar un poco mi participación ahora y poder preguntarle, por ejemplo, eso, o sea, ¿cuál es su bandera de lucha más importante? Y luego, si tuvieran que presentar una indicación, toda vez que sean elegidos, ¿no es cierto?, para representar al pueblo, si tuvieran que presentar, si tuvieran que llevar una idea en torno a la lectura como un derecho, y cómo ese derecho o cómo esa idea que ustedes presentan va a contribuir a esto, ¿cuál sería, ¿no? ¿Cuál sería esa idea que ustedes llevan para que la lectura se transformara en un derecho? Y luego podemos seguir discutiendo y conversando a por qué es importante que la lectura sea un derecho, pero un poco por ahí, porque yo investigué harto, busqué harto y me gustaría encauzarla, al menos mi participación hacia esas cosas que son bastante candentes, pero a lo mejor son candentes para mí que estoy en este mundo, ¿no? En el mundo del fomento de la lectura, del fomento del libro, que soy escritor, que soy editor y que sé o intuyo en dónde se le puede poner el cascabel al gato y en dónde de alguna forma también están sucediendo ciertas cosas que nos afectan a todos como país, ¿no? Entonces, no sé, Aurora. Sí, Diego. Mira, Aldo, efectivamente los constituyentes no tienen que saber de todo, del 100% de lo que se va a tratar en esta convención constitucional. Eso es lo primero. Lo segundo, que es importantísimo el texto desde el artículo 1 hasta el final. Eso hay que tenerlo súper claro, porque incluso hemos visto que el solo hecho que nosotros coloquemos qué carácter tenga el Estado es lo que va a permitir que si vamos a poder garantizar o no derechos sociales que hoy día en esta Constitución no están garantizados. Eso es, hoy día lo que hay son grupos intermedios y a esos grupos intermedios se les da toda la facultad y a en este caso a los habitantes de este país, simplemente se les da el derecho a elegir, es decir, hay responsabilidades individuales. No hay un concepto de nación, no hay un concepto de naciones dentro de un Estado. Es decir, creo que eso primero que todo es fundamental. Lo segundo es cuando tú dices de cuáles son los ejes que vamos a defender. Yo soy matrona, soy dirigente de la salud y además de eso soy vocera del movimiento Namo AFP. Por lo tanto, el espacio donde me muevo tiene que ver con lo social, pero lo social es cultural. Lo social, la demanda social es cultura. Es de alguna forma lo que yo decía, es cómo nos vamos relacionando, cuál es la calidad de democracia que nosotros queremos. Porque en definitiva, lo que hoy día está consagrado para muchos, y en este escenario, en este modelo capitalista, en este modelo neoliberal, es que podemos tener solo acceso. ¿Acceso a qué? Dependiendo de la capacidad de pago, dependiendo de los privilegios, dependiendo de qué. Ahora, lo otro, cuando yo digo de lo importante y que nosotros lo hemos visto desde las organizaciones sociales, esto es importante de la participación. Los diálogos que se han realizado desde el 18 de octubre en adelante nos ha permitido conocernos y reconocernos. Y eso es lo que debemos de seguir fomentando. Cuando hemos tenido diálogo, en el caso mío, con los digamos, personas que trabajan en el ámbito de la cultura, desde gestores culturales, de la zona de Panguipulli, o de acá de Valdivia, o transhumantes que nos invitó a conocer la realidad, son ellos
los depositarios, son ellos, son ustedes, los que están trabajando en cultura, son los que tienen que dar los mandatos respectivos a los distintos convencionales constituyentes. Esa es la forma. Si en este momento hay elementos que son necesarios abordarlos, hay que compartirlos. Porque no es que un constituyente tenga que redactar desde el inicio hasta el término de tal frase respecto a la situación de la cultura. Hay elementos, nosotros podemos incluso leer las distintas constituciones y podemos decir que en Ecuador es el más completo en el ámbito de la cultura porque es un pueblo que ha valorado su cultura, su apropiación, su identidad, su historia, su memoria y la participación. Porque cada persona, independientemente si es profesional, no es profesional, si es letrado, si no es letrado, de acuerdo a su realidad puedo decir qué es lo importante y que esté en esta nueva constitución. Y por lo tanto, desde la experiencia, yo creo que hubiese sido fundamental conocer mucho más, incluso del trabajo, de la experiencia. Tú hablaste al inicio de lo bien que estamos en la región, pero ¿qué pasa en las comunas realmente? Si efectivamente en Panguipulli, que tienen menos acceso, nos han dicho, oye, todo está centralizado en Valdivia. ¿Por qué? Porque este país es centralista. Y es centralista en las regiones, y lo que nos sucede, por ejemplo, nos decían, no tenemos presupuesto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Concursar. Y puede ser que esto sea burocrático, que los distintos presupuestos lleguen más desfasados de lo que tú tenías pensado para cierto tiempo. Y esas son las situaciones, esas son las realidades. Cuando nos dicen a nosotros, mira, la precarización laboral que tenemos en el mundo de la cultura, somos más del 80% de las personas hoy día que perdieron sus empleos. Más de la mitad de las personas tienen un sueldo inferior a 300.000 pesos. No hay seguridad social para las personas que están ligados al mundo de la cultura. Entonces, son situaciones que uno dice, o una dice, en este caso, que es importante. Cuando se dice la cultura debe de permear, porque tiene que estar entrelazado con la educación, tiene que estar entrelazado con la vivienda, con la salud, con el medio ambiente, con tu ecosistema, con tu biodiversidad. Y eso es lo fundamental. Por lo tanto, no voy a darte un artículo de cómo debe de ser escrito en la Constitución, pero sí una invitación a que podamos seguir dialogando de que es importante, porque este proceso no es de los convencionales constituyentes. Este proceso es de todos y de todas y de todes. Este proceso requiere de que no solamente se inicia con estas elecciones, sino que es más allá del plebiscito salida, más allá de lo que es la ratificación del texto constitucional. Porque así como hay una política de lo que es la cultura y especialmente el libro, resulta de que cuando decían anteriormente que hasta el 2020, del 2015 al 2020, si no me equivoco, y después tiene que seguir la política del 2021, y eso hay que repensarlo, hay que ir definiéndolo, pero ¿quiénes son los más pertinentes? ¿Quiénes son los que tienen mayor experiencia en ello? Son ustedes, ¿verdad? Así que me quedo con eso. Gracias, Aurora. Eduardo. Ya. Para contestarle directamente a Aldo las consultas que nos hace, comentarle de que desde el 2004 hasta la fecha me he empleado como asesor de proyectos para pymes, microempresas, emprendedores y gestores culturales. Entonces, asesoro en el tema que nos ocupa ahora, asesoro a personas y a instituciones que presentan proyectos a los fondos de cultura. ¿Ya? También hago capacitación en formulación de proyectos a organizaciones culturales comunitarias, o tengo esa experiencia, digamos, ¿no?
y he tenido también la oportunidad de participar de diagnósticos participativos para el diseño de planes estratégicos de desarrollo de infraestructura cultural. Acá en la región de Los Ríos, por supuesto. Entonces, desde esa experiencia tengo una reflexión, desde esa experiencia tengo una propuesta que hacer, que es lo que he planteado en mis 2 intervenciones anteriores. Esa era una de tus consultas. La primera consulta que tú nos hacías era ¿desde dónde están hablando? Ya. Luego, la segunda consulta era ¿cuál es la bandera? ¿Cuál es la bandera, el elemento distintivo? Desde el primer día en que se puede formalizar mi candidatura independiente dentro de la lista del pueblo, Río Independiente, he planteado la necesidad de que, y necesidad estratégica, por supuesto, de que en la nueva Constitución se reconozca con un efecto deliberativo y vinculante, que se reconozca a las organizaciones sociales, a partir del mismo diagnóstico que expuse anteriormente. En ciertos ámbitos, en ciertos campos de la gobernanza local y territorial, regional o hasta nacional, en ciertos campos hay ejercicios de la democracia. Podemos acceder a la democracia. Podemos participar con un voto, podemos participar de un cabildo, podemos participar de una consulta ciudadana o de un diagnóstico participativo. Pero toda esa participación tiene un efecto vinculante. Parece que solamente cuando elegimos a través de la votación a tal o cual candidato o candidata. No así cuando nos invitan a una consulta, a un cabildo. Entonces, creo yo que uno de los elementos que explican la debacle que hay en la institucionalidad chilena, en la política chilena, y en el sentimiento de frustración y de falta de credibilidad de la ciudadanía en el Estado o hacia el Estado, es precisamente esta falta de participación que ha devenido finalmente en casos de corrupción, que ha devenido finalmente en disminución en la participación electoral, que ha devenido en el abandono de las instituciones tradicionales de la sociedad civil, porque también no es menos cierto que de menos en más ha decaído la participación a nivel de los barrios en sus propias juntas de vecinos, sus comités de adelanto, los clubes del adulto mayor, etcétera, digamos, ¿no? Todo eso se puede revertir, creo yo, estoy convencido de eso, si generamos una participación deliberativa, vinculante de las organizaciones sociales. Y eso pasa porque desde el Estado se fomente efectivamente la participación, que los dirigentes sociales tengan fuero, que los dirigentes sociales también tengan un financiamiento más potente, más interesante, para que su periodo no se evalúe a nivel de junta de vecinos, por ejemplo, no se evalúe única y exclusivamente por si arreglaron una ventana o mejoraron una puerta, porque para eso se destina finalmente el Fondo Presidente de la República, sino que se evalúe por cuánto de desarrollo comunitario lograron hacer desde su propio barrio. O sea, es decir, que tengan financiamiento, por ejemplo, para levantar, como ocurrió con la población Mensal hace algunos años atrás acá en Valdivia, para que pueda levantar la memoria de su barrio, llegando a materializarlo en una publicación, en un libro. Han habido otras experiencias similares en la región, que puedan llevar arte, cultura, producción artística a sus barrios, o que desde sus propios barrios puedan desarrollar también, o sea, desarrollar nuevas obras, es decir, descentralizar y desconcentrar. Desconcentrar, bien digo, descentralizar y desconcentrar. Yo recuerdo que uno de los requerimientos que sonaba con mayor fuerza desde las comunidades territoriales, desde los gestores culturales, desde los artistas, en estos diagnósticos los que yo te comentaba, es la necesidad, el imperativo de poder llevar la producción artística cultural hacia los barrios, hacia las poblaciones, que está concentrada en el centro de la ciudad, te decían, lo que tiene un poquito de verdad. Tiene harto de verdad en realidad, perdón. Entonces,
llevar una obra musical, llevar una exposición fotográfica o una exposición de pintura o llevar una obra teatral a los barrios para incentivar, fomentar que haya un diálogo entre los creadores y los propios habitantes del barrio y ese diálogo devenga en interés que todo ser humano siente de manera espontánea de, bueno, yo también puedo hacerlo, ¿no? Yo también podría tomar una guitarra, aprender 2, 3 acordes básicos abiertos y a lo mejor sacar una melodía propia y hacer una canción propia que dé cuenta de mi realidad o de mi vida, de mi vivencia o de mis sentimientos. Puede ser simplemente una canción de amor, no tiene por qué ser una canción testimonial, el himno, no tiene por qué ser el himno del próximo proceso de movilización social, digamos, ¿no? Precisamente porque creo en la participación desde los territorios, desde las comunidades, el programa que yo planteé y que integra, por supuesto, el programa de la lista de la que soy parte, en lo que toca, tiene propuestas, por supuesto, pero están abiertas a la participación, están abiertas a la deliberación de los territorios de las comunidades. Precisamente haber participado de estos diagnósticos participativos a mí me entrega una experiencia viva y vívida respecto del cómo debiera hacerse esta nueva constitución, porque la nueva constitución va a ser nueva primero porque, bueno, esperamos que sea un texto absolutamente radicalmente distinto a lo que hemos tenido estos 40 y tantos años, ¿no es cierto? 47 años, no, pues desde el 80, perdón, desde a estos 40 años, va a ser radicalmente distinta, pero debe ser absolutamente distinta por la forma en que se gesta. No solamente porque elegimos democráticamente a todos los convencionales constituyentes, hombres y mujeres, y personas integrantes de las diversidades, de la diversidad sexual, por supuesto, y de los pueblos originarios, no solamente por eso, sino porque cómo se hace, cómo se gesta, cómo se redacta, debe ser con un diálogo permanente y, repito la palabra, perdón que sea majadero, vinculante con las organizaciones sociales del territorio al cual pertenecen los convencionales y las convencionales constituyentes. Debe ser con un diálogo permanente y con un círculo virtuoso de ir y venir respecto de información y de reflexión para poder redactar ese documento. De todas maneras, si yo pudiera desde ya comprometer un texto, no sé si un texto, pero sí un principio, un principio, como ya decía recién, que se garantice el acceso, que se garantice la participación y la desconcentración. Porque de nada nos va a servir o va a servir de muy poco, va a ser limitado el que continuemos con la centralización, en este caso de la producción artístico-literaria, continuemos con la centralización, digo, en la capital regional o provincial. Necesitamos desconcentrarla hacia las comunas y en cada una de las comunas también hacia las poblaciones, hacia los barrios, hacia los sectores de menores ingresos. Muchas gracias, Eduardo. No sé si quieres acotar algo, Aldo. No, me parece que todavía hay preguntas de ustedes, pero sí, lo que es que en cuanto al, como les digo, me preparé harto para este programa, entonces leí muchos artículos que tienen que ver con la lectura como derecho, ¿no? ¿Qué significa la lectura como derecho y por qué se espera que la lectura sea un derecho? Pues todavía no creo que no hemos entrado a hablar de la lectura como derecho. Entonces, el programa era el derecho a la lectura de la nueva Constitución, pero todavía no hemos hablado de aquello. Pero eso. Gracias, Aldo. Y justamente, cierto, a propósito de lo que tú planteas y
y un poco de lo que planteaba Aurora, ¿cierto? Y se ha conversado acá, entendiendo, ¿cierto?, que el proceso constituyente no es de los constituyentes sí, es de los constituyentes, pero no es de quienes redactan la Constitución, ¿ya? Mi pregunta va justamente en función de lo que decía Aldo. ¿Por qué garantizar el derecho a la lectura? ¿Por qué insistir con la lectura cuando pareciera ser que no es algo que urge, que no es algo que invite que convoca? ¿Ya? No hay marchas pidiendo cierto derecho a la lectura, ¿no? No pareciera ser que no es algo que convoca, ¿ya?, lo cultural, sino más bien a grupos pequeños, ¿ya? Hay grupos que se mueven en torno a la cultura, grupos que se mueven en torno a la lectura, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto?, hoy día que no es una bandera de lucha, ¿cierto?, como decía Aldo, de los constituyentes en general, o de los candidatos a constituyentes. Y a propósito de eso, ¿cierto?, comentaba Aurora, ¿cierto?, que el Observatorio del Libro y la Lectura sacó, ¿cierto?, un manifiesto pidiendo a los constituyentes que se comprometan a que este sea un tema que esté puesto en la Constitución y garantizado en la Constitución. Entonces, mi pregunta va, ¿por qué insistir con la lectura? ¿Desde dónde va a emanar esta necesidad de ponerlo en la Constitución si no es una demanda, al parecer, que está en la calle? No es como más FP, no es como el derecho a la educación, no es el derecho a salud, no es el derecho a vivienda, no aparece. ¿Por qué lo vamos a poner ahí? ¿Aurora? Sí, buena pregunta. Yo creo que es una reflexión que deberíamos de hacer todos y todas. Porque cuando hablamos de que queremos tener una democracia mucho más participativa, inclusiva, solidaria, tiene que ver con las personas, si son o no más respetuosas, si son las personas más creativas, más críticas, que tengan un pensamiento más crítico, y que también eso abre la posibilidad de que podamos existir mayor participación. Yo creo que Chile ha dado ejemplos de ello. Ha dado ejemplos en el sentido y principalmente aquellos que rompieron, que son los jóvenes. Creo que los jóvenes hoy día, esta capacidad crítica no es de un día para otro, es todo un aprendizaje. Es desde que se nace pensando al interior de la familia, de cómo vamos generando este pensamiento crítico, de cómo vamos fomentando efectivamente la lectura y el hábito principalmente, porque si en Chile podemos implementar muchas políticas, no sé, pues reducir el IVA o eliminar el IVA, aumentar las bibliotecas públicas, que exista estas bibliotecas itinerantes o que existan una serie de libros, pero si tenemos un bajo número de personas que leen hoy día, es un problema serio para una democracia, es un problema serio para la sociedad, porque en definitiva nos vamos convirtiendo en consumistas de aquello que nosotros mismos de repente estamos en este tiempo de pandemia. Por ejemplo, si nos preguntan cuántos han leído y qué es lo que hacen en su tiempo, entre comillas, de ocio, la mayoría es a través de la televisión, del deporte, pero cuando consultas si efectivamente han leído, es escaso el número de personas que hoy día leen. ¿Por qué? Porque no está el hábito. Pueden tener acceso a los libros, pueden existir, como yo decía, muchas librerías, bibliotecas, qué sé yo. Y por ahí va. Es importante que exista, por eso es importante esto del derecho a la cultura. Yo estoy realmente agradecida de quienes me contactaron por primera vez, que en este caso quienes han trabajado mucho en los cabildos de
del fomento del libro y la lectura, y principalmente que éste sea reconocido como un derecho, porque quienes pueden tener la bandera de lucha efectivamente pueden ser algunos constituyentes que son del ámbito de la cultura. Y eso hay que reconocerlo, y son personas que vamos a tener que hacer las distintas articulaciones al interior de la convención. Estoy convencida que es la forma de cómo construimos una sociedad. No va a ser de otra forma, porque al interior de la convención van a haber 155 personas con distintas miradas, con distintas realidades, con distintas formas de hacer ciudadanía y de qué tipo de sociedad queremos construir en Chile. Y eso no va a ser menor, va a ser un gran desafío, va a ser un gran debate, y además de eso es que es importante, y en eso es insistir y no ser majadero o majadera, tiene que ver con esto de la participación, porque sin el pensamiento crítico, sin esta capacidad de poder plantearte ante los demás, de definir cuáles son tus distintas banderas de lucha, mientras no tengas la posibilidad de articularte con otro, de la capacidad de crear espacios que generen pensamiento, que generen crítica, difícilmente vamos a poder llegar a una constitución, a un texto constitucional que refleje la mirada tan diversa, tan diferente de unas y de otras. Muchas gracias, Aurora. Eduardo. Estaba con la cámara apagada, no me había dado cuenta. Sí, perdón. Insistir porque por ese camino podemos generar progreso de la sociedad. Progreso. Me explico. Hay dos ideas o dos conceptos, ¿no es cierto?, que definen o a las que aspira, digamos, la sociedad moderna, que son el desarrollo y el progreso. El desarrollo es material, es básicamente que tengas la posibilidad, digamos, de acceder a los avances de la ciencia aplicados a la vida cotidiana. Es una cuestión que tiene que ver con la economía, inclusive, con la economía doméstica, inclusive, ¿ya? Pero el progreso es político, el progreso es, si se quiere, filosófico, ético. Es aquel estado de la sociedad en el que, esto en el plano de la filosofía nomás, la realidad es muy distinto. Aquel plano, digamos, de la realidad, aquel plano del desarrollo de la sociedad, o aquel estado del desarrollo de la sociedad, en el que la relación entre los grupos sociales tienden a equilibrarse en términos de la dinámica del poder entre cada una de ellas. Es un ideal nomás, o sea, por ahora. Yo soy convencido de que la democratización del acceso y participación de la producción artístico-cultural, y en este caso particular que nos ocupa, de la literatura y del fomento lector, contribuyen al progreso de la sociedad, contribuyen a emparejar un poco la cancha, toda vez de que generamos condiciones para el surgimiento del pensamiento crítico, y generamos condiciones para el pensamiento crítico y el pensamiento creativo también. O sea, esta sociedad... podemos reflexionar de que la sociedad que tenemos actualmente es mala por tales cuales condiciones, y por tanto, puesto que tenemos lectura y puesto que participamos de comunidades culturales vivas o intelectuales vivas, quiero decir, ¿qué proponemos como modelo, como alternativa? Y eso se somete a través de mecanismos democráticos, lo más legítimo posible, se somete por supuesto a una deliberación ciudadana, amplia, diversa, participativa, pluralista, inclusiva, etcétera. Así que yo creo que fundamentalmente por eso insistir en el tema en un tema que no es, voy a ocupar esta palabra que siempre lo ocupo en mi intervención, un tema que no es sexy, como otros que están que surgen más espontáneamente y que son también imperativos, por cierto, no son menos importantes. Y eso, en definitiva, es la visión que yo es la visión que yo tengo. No, lo demás sería como redundar. Aldo, yo siento que estás como
con ganas de decir algo. No, me gustaría... Yo pienso en ella, porque como la Yuyunis Navas siente sus cosas. Mira, yo quisiera... Hay algo que... Yo soy editor, entonces me gusta mucho hacer libros, qué sé yo, escribirlos también, pero hay un tema que tal vez nosotros no pertenecemos a esa época, pero en 1970 se creó en Chile una editorial estatal, ¿ya? Que todos por ahí conocemos, hemos tenido algunos libritos, hemos leído algo, algunos los coleccionamos, qué sé yo, que es Quimantú. Por lo que he oído y he leído, era una editorial que era muy accesible. O sea, si estamos hablando de acceso, era la editorial que permitía el acceso completo de toda la sociedad, porque lo vendían en todos lados, los kioscos, tú podías comprarte creo que era más barato un libro era más barato que un paquete de cigarrillos. Entonces, podías tú comprarte un libro, cualquier persona, y eran libros de bolsillo, podías llevarlo a cualquier parte. Entonces, si pensamos en la lectura como un derecho, ¿no? Si pensamos en la lectura como algo que de alguna forma va a traer progreso a esta sociedad, que va a equiparar la balanza, que nos va a hacer personas más críticas, ¿qué les parece a ustedes? Y ahora transformo todo esto en una pregunta, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Dos temas que son súper importantes al hablar de lectura en nuestro país, que tiene que ver con si es necesario o no. ¿Es necesario o no que el Estado haga parte de una editorial, que haya una editorial estatal que de alguna forma desarrolle, promueva, genere, y que no las editoriales más grandes de Chile sean editoriales, qué sé yo, que sean internacionales, ¿no? Que random, como Planeta, que de alguna forma sí lucran con todo esto, y no sé si hay tanta accesibilidad de parte de estas editoriales. Lo que tú puedes comprar barato de esas editoriales es generalmente los saldos, y no necesariamente lo que están publicando ellos tiene que ver con que haya progreso, ¿no? Muchas veces tiene que ver con moda. Ya hemos visto la idiotización de nuestra sociedad a través de la televisión, y las editoriales además publican cosas que tienen que ver con la televisión, o personajes de televisión, como decía Aquino, ¿no? Si no lo hemos visto en televisión, no lo conocemos, no existe. Entonces, es necesario que el Estado tenga ese rol, que sea garante en el rol editorial para fomentar la lectura. Y que tiene que ver con el IVA, porque igual se ha mencionado un poco, pero el IVA es una bandera de lucha que sí está en la calle. El IVA de los libros sí está en la calle, sí se han realizado protestas. ¿Es una solución la eliminación del IVA? ¿Por qué nosotros tenemos que tener el IVA más alto al libro? Entonces, van por ahí esas dos preguntas, ¿no? Tienen que ver con que el Estado sea garante desde la creación de libros como editorial, y lo otro, si el IVA incide o no en el acceso al libro. Puede ser Eduardo que parta. Dale, ok. Sí, precisamente un tema que yo dejé en el tintero, porque yo mientras lo reflexionaba, decía, pero ¿y esto? Para mí es importante. Pero ¿y esto? ¿Cuál es el riesgo de esto, en definitiva? Porque hay un riesgo en esto. Primero, por principio valórico, por convicción y doctrina, Aldo, sí, sería muy bueno que el Estado tuviera se hiciera responsable y que fuera, como tú misma lo dices, un garante de este derecho al acceso a la lectura, y que por tanto estaría bueno que tuviéramos nuevamente una editorial estatal que garantizara el acceso a través de las publicaciones como lo que vimos en Quimantú. No hay que olvidar
por supuesto, y eso también es parte de los atributos, de las bondades del gobierno de la Unidad Popular, de que esa iniciativa obedeció a una estrategia para construir el tipo de sociedad que se estaba impulsando en aquel momento, el modelo de sociedad. Entonces, tenía un fin pedagógico, no era simplemente, ¿no es cierto?, la buena intención simple, casta y pura de que toda la gente lea. También estaba, tenía su propia línea editorial, se puede decir así, por tanto, estaba ocupada en generar contenidos que pudieran llegar de manera amigable a la ciudadanía, a la gente, en definitiva, a la gente de menor ingreso, para poder impulsar el proyecto político de transformación del país que estaba, que se impulsaba, que era bandera de la Unidad Popular. Entonces, si tenemos una editorial, o sea, cuando tengamos una editorial estatal, tenemos que generar también mecanismos de participación amplios y dinámicos que permitan que aquello no sea capturado precisamente por fuerzas conservadoras. Porque eventualmente un gobierno de derecha, para decirlo así, puede transformar, digamos, la editorial estatal en no sé, en una serie de publicaciones de literatura conservadora. No quiero referirme ni a autores ni caricaturizar algunas líneas editoriales, que ya las conocemos, digamos, las hemos visto, están allí. Por lo tanto, insisto, repito enfáticamente, que tengamos pero con mecanismos de participación para que las comunidades creativas y también las comunidades de usuarios finales de estos dispositivos que son los libros, puedan participar y influir, incidir en los contenidos que se publican, los contenidos que se editan y que se publican, que se ponen en circulación. Si el IVA es un mecanismo, sí, sin duda es un mecanismo, o sea, digo, es una opción, la reducción del IVA o la eliminación completa del IVA para fomentar el libro. Sin embargo, creo que hay que reforzar el fomento lector en términos de que el libro también, como dispositivo, como producto cultural, sea un objeto de deseo. ¿No? ¿Te fijas? O sea, de que yo quiera tenerlo, porque eventualmente, si por más que reduzcan el IVA, a lo mejor no se venden más los libros, no se venden más que lo que se venden actualmente. O a lo mejor se pueden vender más, pero van a quedar ahí como objetos decorativos en las casas, que le pueden servir para que se vea bonito un rincón de la casa. No se van a leer necesariamente. No sé si me explico en eso. Por tanto, creo que en lo que es el fomento lector hay que engarzarlo, conectarlo con las demás ramas del arte. Yo me estoy acordando en este momento, años atrás escuché una entrevista, creo que era de un cineasta chileno, y creo que era Silvio Cayosi, no estoy seguro. Fue hace muchos años atrás. Y él mencionaba de que el desarrollo de la industria del cine norteamericano descansaba sobre la claridad que tenía el poder norteamericano, en las clases dominantes, ¿no es cierto?, respecto de que a través del cine podían generar hegemonía, podían generar una versión, una visión de la cultura que les servía a ellos para mantener el status quo de la cultura y por tanto de la política, tanto nacional interna como internacional. Entonces ahí surgen esas figuras, ¿no es cierto?, esas figuras arquetípicas del cine de acción norteamericano, por ejemplo. ¿Ya? Y desde entonces yo he pensado, bueno, sería interesante que el Estado chileno y que la sociedad chilena en su conjunto interpretara también el valor estratégico que en ese mismo sentido tiene el arte para poder generar una cultura y por tanto una sociedad que descansa sobre los valores de la solidaridad, del compañerismo, del respeto al medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, del reconocimiento a los pueblos originarios,
de la inclusión de las minorías, del respeto y también de la incorporación a la vida social y cultural de nuestro país, de las comunidades de inmigrantes, etcétera. Entonces, en ese sentido, repito, ¿soy partidario de que hay que eliminar el IVA? Sí. ¿Reducirlo? No. Eliminarlo. Está bien. Ideal. Sería lo ideal. Y creo que lo que fundamentalmente hay que trabajar es en transformar, en esta estrategia de poder engarzar, de poder conectar el libro con la demás producción literaria, cosa que, como pasa hoy en día con la literatura de masiva, digamos, yo no sé si llamarlo de bestseller, no sé cómo tú que eres editor tienes el nombre técnico para aquello, digamos, pero como pasa que los niños fueron a ver Harry Potter al cine y después tal vez quizás se quieren leer el libro y a lo mejor lo leen, a lo mejor lo terminan, ¿ya? Pucha, hagamos lo mismo o tratemos de impulsar una política nacional a través de la cual pueda ocurrir lo mismo con producción literaria propia, nuestra. De nuestros propios creadores, de nuestros propios literatos regionales y nacionales. Gracias, Eduardo. Aurora. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo y creo que tenemos que avanzar hacia ello. Argentina, respecto al IVA, por ejemplo, hay excepción, no hay IVA en relación a lo que es libre. Nosotros superamos con creces a Latinoamérica, incluso los países nórdicos, en relación a lo que es el impuesto al libro. Si no me equivoco, Dinamarca parece que tiene como un 25% y Chile un 19%. Creo que es importante porque eso permite el acceso, es un mecanismo para el acceso. Y eso tiene que estar cuando decimos que garantizamos el acceso a uno de los mecanismos y que puede ser incluso un mandato dentro de lo que se establezca en la Constitución, la obligación, el deber del Estado en el cómo va a garantizarlo. Y eso define cuáles van a ser las políticas públicas. ¿Y quiénes van a definir las políticas públicas? Quienes inciden directamente y están en relación directa en relación a estas materias que son tan importantes. Y lo otro, cuando hablamos de un Estado garante de derecho social, obviamente como principio es la universalidad, la gratuidad. El permitir el principio que muchas veces cuando estamos viendo este tema reciente, que es un tema no menor para muchos trabajadores y trabajadoras, que tiene que ver con esto de las pensiones, por ejemplo. No es un principio hoy día, la seguridad social no es un derecho como tal, no es universal. El tema de la educación no es universal. El tema de la salud tampoco. Por lo tanto, hay principios que deben de regir yo insisto en que el carácter del Estado, tenemos que pasar de un Estado subsidiario, de un Estado que ha permitido esto de las grandes producciones, de la mercantilización de la cultura, y no de la producción en términos de lo que es las obras literarias, el reconocimiento, el valor que se debe dar a la cultura como tal, en tanto lo que se produce, lo que se genera, lo que se crea, versus aquellos que mercantilizan o que aumentan el mercado a costa de lo que son las ganancias. Así que creo que es fundamental que exista esta garantía por parte del Estado y que si eso significa que el principio que rija es la universalidad, accesibilidad, calidad, fomento, prevención o promoción, más que prevención, promoción, tiene que estar contemplado, y los mandatos que siguen son las definiciones de las políticas públicas, y entre ellos el que el Estado sea el que promueva, ¿verdad?, el tema de las ediciones, o exista una sola editora a nivel país, en definitiva lo que facilite y mejore hoy día lo que es el derecho al libro y a la lectura.
Muchas gracias, Aurora. Y hemos llegado, ¿cierto?, a la hora y media de conversación. Así es que vamos a empezar a cerrar, pero antes hay una tradición. Ustedes saben que este ciclo implica la fusión de dos programas que han creído, ¿cierto?, desde siempre que la lectura es necesaria, es fundamental, es un pilar, ¿ya?, de la sociedad. Y uno de estos programas es un programa de literatura, de promoción de la lectura y la literatura infantil, y tiene un juramento, ¿ya? Así que los invitamos a Aurora, Eduardo y Aldo a juramentar. Primero preguntar si están dispuestos, porque ya nos ha pasado en otros programas que no juran. Entonces, primero preguntar para no pasar a llevar a nadie si están dispuestos a jurar. Muy bien, ahí Aldo con el saludo de los Guía Scouts. Ok. Eduardo, ¿sí? Sí, yo nunca he entendido la distinción entre jurar y prometer. Para mí vale lo mismo, digamos, ya, así es que voy, dale. Bien. Escuchen con atención. Gota de lluvia de José Emilio Pacheco. Una gota de lluvia temblaba en la enredadera. Toda la noche estaba en esa humedad sombría que de repente iluminó la luna. Aurora Delgado, Eduardo Ramírez y Aldo Astete juran hacer lo posible para consagrar desde las distintas esferas en que ustedes pueden hacerlo, la lectura como un derecho social, un derecho fundamental para nuestras niñas y niños, que son las gotas de lluvia iluminadas por la luna. Sí, absolutamente. Sí, juro. Perfecto. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y antes de cerrar, ya de manera definitiva, recomendación de algún libro. ¿Recomendación de algún libro o qué están leyendo? ¿Qué están leyendo por ahora? Días asiagos de este país. Yo tengo un arsenal de libros, no sé. A ver, es que en este tiempo lo que más he leído tiene que ver con derecho constitucional. Es una materia que he tenido que instruir. Siempre me dicen, tú no eres técnica, van a haber equipos técnicos de juristas constitucionales y todo lo demás, pero siempre es necesario tener algunos elementos de base que nos permiten también comprender a otros que tienen un lenguaje o una mirada distinta. Y en especial yo desde la experiencia, desde mi historia, puedo contribuir, pero también intentando buscar elementos que me ayudan. Y a quien sigo es a Claudio Fuentes. Él es politólogo y además es académico, y es interesante sus reflexiones, me gusta mucho. He seguido algunos textos por ahí que ha tenido, y otros constitucionalistas, Yanira, por ejemplo, abogada de acá, de Valdivia, feminista, que también me ha servido mucho, me ha acompañado también en el proceso, y eso se valora, porque hoy día las constituyentes no estamos solas, ni solos, sino que al contrario, acompañadas por grandes mujeres y también grandes hombres, que nos permiten ir ampliando nuestros saberes, nuestros conocimientos. Así que muy agradecida de los que he podido tener contacto directo. Gracias. Eduardo. ¿Aló? Sí, bueno, al igual que Aurora, he estado leyendo un libro que me regalaron, de hecho, creo que fue para mi cumpleaños. Intencionalmente me lo regalaron, La Constitución Tramposa de Fernando Atria, ¿ya? Como para tener un contexto, digamos, desde la reflexión de este abogado constitucionalista respecto de los contenidos y los alcances y las trampas que contenía, o que contiene todavía, la Constitución de 1980. También estoy leyendo un libro digital, pero creo que es la primera vez que leo un libro en formato digital. De hecho lo compré en ese formato, ¿ya? Que es el libro de Alberto Mayol, Las 50 leyes del poder según el Padrino. Porque creo que fundamentalmente el proceso en el que nos estamos embarcando, que
no termina obviamente con la elección de convencionales constituyentes y tampoco va a terminar con el plebiscito de salida. Es una cuestión de lucha de poder, digamos, de lucha política, fundamentalmente, ¿no? El otro día decía en un encuentro en el que tuve la oportunidad de participar, de que no va a ser algo bonito, va a ser algo bien peleado y en el que las fuerzas conservadoras van a desplegar toda su capacidad comunicacional y de performática, ¿no es cierto?, para impugnar a aquellos que estamos por democratizar profundamente nuestra sociedad. Van a decir que somos los intolerantes, que somos los duros, que somos los intransigentes, etcétera. Así que esa es la lectura. Y libros de cabecera para mí, precisamente, yo tengo una visión romántica respecto del libro. Me gustan los libros que fueron escritos con papel con papel obviamente, y con lápiz en mano, digamos, ¿no? Entonces, la verdad es que mis dos autores favoritos, y tengo el orgullo de haber encontrado uno después de muchos años, son Sor Juana Inés de la Cruz, ¿ya? Con sus obras completas, me encanta ella. Me encanta su historia personal, obviamente, y su pluma. Y William Shakespeare, también enamoradísimo de ambos dos, sobre todo en la producción de sonetos. Así es que les recomiendo a los auditores, a las auditoras, si tienen la oportunidad de encontrarse con los sonetos de estos dos autores, dense esa oportunidad, agasájense, perdón, porque es una producción muy, muy rica, muy interesante. Gracias. Aldo. Muchas gracias. Quiero recomendar 2 libros que se me da semejante privilegio. El primero lo acabo de leer hace un par de días, me llevé varias sorpresas, de una muy querida amiga que partió hace poco, Maja Vial, Fuerza Bruta. Un libro increíble, un libro que al leerlo en voz alta es oír a Maja. Es un libro emotivo para quienes la conocimos, y me llevé una sorpresa, Cristina, y no sé si tú sabías que aquí en esta portada está Maja, está la fotografía de Maja. Ella está aquí. Yo imagino, Cristina, que tú tienes, y tal vez tú, Cecilia, tienes su copia. Por favor, les voy a invitar a que vayan y tomen su libro en algún momento y miren donde dice Maja Vial, y van a encontrar a Maja mirándola a los ojos. Es algo increíble, para que lo hagan. Mira, Ricardo, no me dice nada. ¿Sabes qué? Yo lo descubrí leyendo el libro. Porque generalmente cuando leo un libro, lo leo de pe a pa, o sea, leo todo lo que está escrito en el libro. No solamente el texto que escribió el autor, sino que todo lo que está escrito en el libro, porque por algo está en el libro. Y por ahí descubrí ese secreto. Maja Vial nos mira desde su portada. Y el otro libro, que también es un libro increíble que vuela la cabeza, es Inmigrantes, de Chontan. Miren, la gracia de este libro es que no tiene texto, y para leer hay que leer de otra forma, hay que leer imágenes, porque finalmente la lectura no es solamente decodificar el texto escrito, ¿no? La lectura involucra leer incluso el ambiente, el entorno. La lectura tiene que ver con una comprensión que va más allá solamente del texto. Este libro es maravilloso, es un poco caro, y ahí nuevamente vamos al tema del acceso. ¿Tiene que ser tan caro? ¿Es necesario que sea tan cara esta maravilla, esta joya? Debiera estar en todos los hogares, tal vez todos debieran leerlo, porque entrega una tremenda vivencia, ¿no? Y es sumamente emocionante, es como ver una película. Así que esas son mis 2 recomendaciones. Gracias, Aldo. Cecilia, ¿tú tienes alguna recomendación nueva de la semana pasada hasta ahora? Sí, tengo una. No voy a recomendar lo que yo estoy leyendo, ¿ya? Voy a recomendar un libro que le llegó a una ratoncita de biblioteca que hay por acá y que enganchó muchísimo, ¿ya? Que se llama Cuando Hitler robó el conejo rosa. Ya, la enganchó muchísimo,
Es un tremendo libro, ¿ya? Así que recomendado para los más jóvenes de la casa y también para los adultos, pero pensé también como Gota de Lluvia en los más jóvenes de la casa. Y bueno, yo quiero recomendar el libro con el que inicié, que es este, de Quino, Qué mala es la gente, que son un conjunto de sus tiras cómicas que sacaban en los diarios, ¿cierto? Y que tienen un humor muy, muy, muy ácido, como era Quino, que nos refregaba un poco la verdad y nos hacía reírnos de este feo mundo en el que estamos. Y además, ayer comencé a leer este libro que me llegó hace poquito de Editorial Cocorocó, que su lanzamiento es mañana, es Compórtense como señoritas, de Karen Luis Aliaga. Lo estoy iniciando, pero es un libro súper interesante porque en el fondo habla de... Mira, yo creo que lo que dice en la contraportada da cuenta de lo que significa el libro, ¿no? Dice, si estás leyendo este libro, quiero que sepas que no estás sola, resiste. Así que yo creo que ahí da cuenta de la historia y de lo que se trata un poco este libro, así, que se va a lanzar mañana sí, justamente, no, el viernes a las 6 de la tarde, para que estén atentos y atentas. Eso, hemos llegado al final ya, prácticamente 1h40 de conversación. Muchas gracias por acudir a este llamado en esta cruzada que tenemos junto a Cecilia de dar en el fondo instalar el tema, ¿no? Yo creo que eso es el principal motivo de esto, es instalar el tema de la lectura. Entendemos que la lectura no está en todos los discursos masivos pero es tan necesaria para un país. Ayuda, salva vidas, como decía Rosa Betty Muñoz la semana pasada. Así que muchas gracias a Eduardo, a Aurora y a Aldo por participar. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz, agradecido. Sí, muchas gracias. Nos vamos una entonces. Semana del libro. Esta es la semana del libro en todo caso. Sí. Exacto. Además, pues, los invitamos también a revisar el manifiesto del Observatorio del Libro y la Lectura. Ahí lo lean. Nos llegó por correo, lo suscribimos. Sí. Perfecto. No, estamos listas. Se inaugure pronto la biblioteca regional. Que se inaugure pronto. Es necesario, ¿no? Espero que se inaugure pronto, que está ahí como un elefante blanco hace un par de años y muy necesaria. Yo estaba viendo cifras en torno a las bibliotecas regionales de otras regiones y es increíble la cantidad de libros que se prestan en esas bibliotecas, porque son preciosas, son centros de reunión, son centros para que la familia, para que las personas se unan, se junten, disfruten. Y tenemos una biblioteca regional ahí que todavía no se inaugura, ¿no? Es el problema de las políticas públicas. Bueno, hay harto paño que cortar. Hay que picar profundo. Estaba con el micrófono. Muchas gracias es lo que pensamos por concurrir. Y los invitamos entonces a poner el tema ahí sobre la mesa y a seguir dialogando. Que estén muy bien. Por supuesto, muchas gracias. Cristina, Aldo y Eduardo. Chao. Gota de Lluvia y Trepidante presentaron Ciclo de Conversaciones, Derecho a la Lectura en la Nueva Constitución. Conversación con candidatos y candidatas constituyentes de cara al proceso de elección, miércoles 19 horas, por Radio Universidad Austral de Chile.